Amén. Bueno, muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Venimos estudiando acerca de la iglesia y de qué hacemos y cómo hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia, de la práctica correcta y de la doctrina correcta, la ortopraxis y la ortodoxia. Y iniciamos la vez pasada con un pequeño versículo de Colosenses acerca de la adoración y de cómo dentro de la adoración se encuentra metida la palabra de Dios y nosotros estar dispuestos a tener adoración continua. Esta mañana queremos meditar acerca de Nehemías 9 y ver algunas lecciones prácticas acerca de la adoración como iglesia. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en qué es lo que hace que nuestra adoración sea correcta o no correcta delante de Dios, o cuál es la adoración correcta delante de Él, qué es lo que hace que Dios se agrade de cómo lo adoramos. Esto es muy importante, porque como ya lo hemos visto en nuestro curso, uno de los propósitos que tiene la iglesia es adorar a Dios. Y nos tenemos que hacer la pregunta de si realmente estamos adorando a Dios como Él lo desea. Y es algo que deberíamos de preguntarnos cada momento que nos reunimos como iglesia a adorar, específicamente un domingo en la mañana, ¿cierto? Creo que nosotros tenemos claro y hemos estado hablando acerca de los elementos del culto, acerca de la cena del Señor, acerca de cómo participamos, de la importancia y la centralidad. Pero hoy quiero que hablemos un poco acerca de las actitudes que nosotros traemos como iglesia y cómo podríamos como congregación tener una adoración más bíblica si tenemos esto presente. Entonces, quisiera que tuvieran sus Biblias ahí en Nehemías capítulo 9, por favor. Nehemías capítulo 9. Todos con sus Biblias juiciosos. Recuerden la importancia de nosotros tener la palabra de Dios en nuestra mano, no solamente verla aquí proyectada, sino el hecho de poder nosotros leerla, verla y cultivar en nuestro corazón ese deseo de tenerla con nosotros. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a leer Nehemías capítulo 9, el capítulo completo. ¿Listo? Quiero que lo leamos ahí por parejas o si está con un trío, voltéese si está solo y hágase con alguien, porfa. Y vamos a tomarnos unos 3-4 minuticos para leer el capítulo completo. ¿Listo? A la cuenta de 3, 1, 2, 3, vamos a leer capítulo 9 de Nehemías. Antes de la tierra prometida, en la tierra prometida, después de ser exiliados, ¿cuánto es esto? Después del exilio, ¿cierto? Levante la mano la persona que no tenga claro qué es el exilio. ¿Listo? Listo. ¿Qué es el exilio? El exilio es cuando Dios castiga a Israel por los cientos de años de idolatría, después de llamarlos varias veces hacia Él por medio de los profetas, y trae primero a Asiria, 622 a.C., y destruye Israel, pero luego en el 584 a Jerusalén y se los llevan a Babilonia. Entonces están exiliados porque se los llevan a otro país. Entonces están en el exilio y luego ese pueblo 70 años después Dios les concede volver a Jerusalén e iniciar un momento de restauración. Nehemías es una de las siguientes personas que vinieron a restaurar. Primero llega Zorobabel, luego llega Esdras y Nehemías es uno de los terceros líderes que llegan a restaurar. Inicialmente Nehemías está enfocado en restaurar ¿qué parte de la ciudad? El muro, ¿listo? Recuerden que Esdras está primero involucrado, Zorobabel y Esdras están involucrados en el templo, pero Nehemías llega a restaurar el muro. Y los primeros 6 capítulos de Nehemías hablan acerca de cómo Dios usa a esta persona para restaurar ese muro que le da protección y le da identidad y le da estructura al pueblo de Israel. Pero luego de restaurar el muro, hay una restauración muy importante. Ya está el templo, ya está el muro y es la restauración del pueblo de Dios, de la adoración verdadera, de la adoración que Dios quería recibir de parte del pueblo de Dios. Y de eso se trata Nehemías 8, 9 y 10, de cómo el pueblo es llamado a adorar a Dios apropiadamente. Entonces, acabamos de leer Nehemías 9, pero si me pudieran ayudar con un par de versículos, Charlie, ¿me ayudas a leer Juan 4, 23, por favor? Juan 4, 23. Si lo puedes leer ahí en voz alta, porfa.
¿Sí? Muy bien. Entonces, escuchamos ese versículo y ¿qué es lo que está buscando el Padre? Adoradores, pero no cualquier tipo de adoradores, adoradores con dos características. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Hay dos cosas que están en conjunto cuando pensamos acerca de la adoración. Primero, estar en la esfera adecuada, que es estar en el espíritu. No es cualquier persona la que es una verdadera adoradora, sino aquellos que son llenos del espíritu o quienes el espíritu mora en ellos. Pero además de eso, dice en espíritu y en verdad, es decir que la verdad es importante. Adorar a Dios no puede ser simplemente una cuestión de forma o de emoción, sino que también tiene que haber la verdad, la doctrina correcta, la creencia correcta acerca de quién es Dios y de cómo correctamente nos acercamos a Él. Y eso es precisamente lo que queremos nosotros pensar acerca de la adoración. Recuerden Génesis 4, Caín y Abel. ¿Se acuerdan que Abel, Dios ve su ofrenda y la recibe con agrado, pero no toma de la misma manera la ofrenda de Caín? Nosotros vemos claramente a lo largo de la palabra de Dios que hay diferentes circunstancias en las cuales Dios no se agrada de la manera en la cual su pueblo le está adorando. Si quieren acompañarme rápidamente a Isaías 58, Isaías 58, versículos 3 y 4. Ábranlo ahí rápido en sus Biblias, Isaías 58, versículo 3. Dice lo siguiente. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayudan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga en lo alto su voz. ¿Escucharon eso? Si lo tiene ahí, si lo está leyendo, mírenlo nuevamente. ¿Qué es lo que el pueblo está haciendo? ¿Cuál es la queja que el pueblo está dando? Muy bien. Están haciendo cosas para que Dios los escuche, pero Dios parece que no los está escuchando. Lo que están haciendo, o bueno, ¿qué están haciendo para que Dios los escuche? Ayunando. ¿Y qué otra palabra usa ahí? Humillado, ¿cierto? Ese humillado como de postrarse, de buscar el rostro de Dios. Entonces están orando, están ayunando, pero Dios no los está escuchando. Pregunta, ¿es no bíblico o es incorrecto humillarse o ayunar? No, eso sería lo correcto, ¿cierto? Sería lo correcto. O sea, la práctica que están haciendo es cierta. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está mal? ¿De qué los acusa Dios y les dice, es que por eso es que yo no los escucho? ¿Qué dice ese versículo? Ok, abandonan mandamientos. ¿Qué más? Ok, había una evidencia de que sus vidas no eran afectadas por la ley de Dios porque estaban oprimiendo a las personas, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice en la tercera línea del versículo 3, después de la segunda pregunta? Muy bien. ¿Buscan su propio? Listo. Aquí en la Biblia de las Américas es su propia conveniencia. ¿Para quién estaban ellos ayunando y humillándose? Para ellos. ¿Listo? Esta era una adoración centrada en Dios o en los hombres. En los hombres. Porque no estaban buscando a Dios, estaban buscando su propia conveniencia. ¿Estaban ayunando? Sí. ¿Estaban orando? Sí. Pero no estaban buscando darle gloria a Dios o buscar la voluntad de Dios o exaltar a Dios. Estaban buscando que se hiciera sus deseos y su conveniencia. Qué interesante eso. Me parece que es un punto muy importante para preguntarnos cada domingo en la mañana. Cada vez que nos acercamos a Dios, cada vez que tenemos un momento de adoración, ya sea individual o en comunidad como el que tenemos esta mañana. ¿Con qué propósito nos acercamos? ¿Estamos aquí para buscar a Dios, por Él, para exaltarle? ¿O venimos a Dios solamente porque intentamos que Él nos responda algo, que nos diga algo, que haga algo en nuestras vidas? El centro somos nosotros y estamos buscando esa manera. Y mire lo que dice, ayunan para discusiones y riñas. ¿Sí? No sé qué era exactamente el problema que están acá, pero el propósito de su ayuno
Y era que había una discusión, es como que Dios, ayúdame con para que haga lo que yo quiero. Para herir con un puño malvado. La respuesta es, no ayunen como hoy. No dice no ayunen, sino ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. Entonces fíjense cómo Isaías nos muestra que el corazón, la intención, la manera en la cual nos acercamos es muy importante y no solamente la forma y lo que estamos haciendo, ¿cierto? Externamente, un domingo en la mañana puede tener los mismos elementos, la cena, la canción, la prédica, pero podemos tener intenciones muy diferentes de corazón. Si venimos y nuestro culto es centrado y ahora analizamos lo que dicen las letras, analizamos lo que está enseñando la prédica, analizamos la actitud de las personas, analizamos lo que cada uno de nosotros está orando durante el culto, alrededor de quién está centrado, a quién venimos a adorar, a quién venimos a buscar, con qué propósito nos reunimos. Eso es muy importante. Miren, Malaquías capítulo 1, si lo pueden abrir ahí rápidamente. Ya vamos a entrar a Jeremías, pero Malaquías capítulo 1 tiene una acusación bien interesante. Miren el versículo 6, Malaquías 1, 6. Le voy a pedir el favor por aquí a Emanuel, si puedes porfa, Emanuel Romero, y que me puedas leer porfa el 6 y hasta el 9. Muy bien, entonces Dios está acusando, Malaquías es un juicio, Malaquías habla mucho acerca de Dios haciendo un juicio en contra del pueblo de Israel y el pueblo como defendiéndose y haciendo preguntas. Entonces, ¿cuál es la acusación que Dios hace en contra del pueblo en este versículo? ¿De qué los está acusando? Ok, tiene que ver con las ofrendas, pero principalmente, ¿qué pasa con las ofrendas? Muy bien, no están dando honra, no están dando honra. Dice, un hijo honra a su padre, y si yo en verdad soy el padre de Israel, ¿dónde está mi honor? Entonces, de manera práctica, ¿cómo estaba no mostrando honra el pueblo hacia Dios? Con las ofrendas, pero ¿qué en particular de las ofrendas? ¿Estaban presentando ofrendas, sí o no? Sí, ¿cierto? Sí estaban presentando ofrendas. ¿Cuál era el problema de las ofrendas que estaba presentando el pueblo? Muy bien. No eran primicias, no eran dignas, no eran completas, era lo cojo, era lo manco, lo que sobraba. La acusación de Dios es, ¿ustedes no le regalarían eso a un gobernador? O sea, alguien que usted está tratando de impresionar, no se lo daría. ¿Por qué entonces me presentan a mí estas cosas y de esa manera no me honran? Entonces, fíjense en algo interesante. Estamos aquí empezando a explorar un poquito actitudes acerca de la adoración. ¿Listo? Eso me parece que es muy importante para nosotros considerar como iglesia. Número 1, ya dijimos en Isaías, ¿alrededor de quién nos centramos cuando nos acercamos a Dios? ¿Alrededor mío o alrededor de Dios? Número 2, mire Malaquías. ¿Qué es lo que nosotros traemos a Dios? ¿Con qué excelencia nos presentamos delante de Él? ¿Qué es lo que le damos y le ofrecemos a Dios? En el caso de los israelitas, le estaban dando lo que sobraba, lo que no funcionaba bien, y decían, bueno, perfecto, porque entonces lo llevamos y lo presentamos como ofrenda, ¿cierto? Pero Dios quiere, o lo de que Dios quiere que lo presentemos con honra. ¿Y cómo sería con honra? ¿Cuál sería lo opuesto a la ofrenda que estaban presentando los israelitas? ¿Cómo debería ser entonces para que Dios fuera honrado? Ok, que fuera lo mejor.
¿Cómo más describen? ¿Se acuerdan del Levítico cómo se describen las ofrendas que son de honra para Dios? ¿Qué características tienen? Primicias es lo primero, lo estoy separando inmediatamente para Dios. ¿Qué más? ¿Cómo eran los animales? Sanos, ¿cierto? Puros, sin mancha, sin defecto. ¿Ok? O sea, realmente coger lo mejor que no tenía ninguna mancha, ningún defecto, y eso es lo que yo le presento a Dios. Entonces, eso en general se traduce a una actitud de adoración. Para el Antiguo Testamento era específicamente las ofrendas que ellos presentaban. Ahora, yo le hago una pregunta. Esta, medítela y ahorita participamos un poquito. Pero primero medítela. En ese mismo sentido de presentar la excelencia, de presentar lo mejor a Dios en nuestra adoración, ¿cómo hacemos eso hoy en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo haces tú hoy este domingo en la mañana? O sea, ¿con qué tipo, qué características, qué representa para ti? Y aquí pueden haber aplicaciones personales que sean suyas nada más y de pronto algunas para toda la iglesia. Pero piensen un poquito, ¿qué significa para nosotros hoy en día el presentar a Dios esos sacrificios excelentes, puros, sin mancha? Piénselo. Listo, algunas ideas. Señora Lenita. Si Él dio su vida por nosotros, nos amó a nosotros antes que nosotros a Él, y Él es nuestro creador y es nuestro Dios todopoderoso, lo único que podemos hacer es adorarlo, es darle honra, gloria y honor. Ok, sí señora. Muchas gracias. Sí. Venir con un corazón dispuesto. Ok, mi corazón. ¿Cómo dispongo mi corazón para adorar a Dios? ¿Qué más? Sí señor. Una actitud, ok. ¿Podrías profundizar un poquito en eso? Ah, gratitud. Ok, llenarme de gratitud y traer un corazón agradecido. Excelente. ¿Alguien más? Sí, señor. Ok, muy bien. O sea, si vengo y quiero venir y pensar primero, voy a darle todo honor y toda gloria a Dios como mi Padre. Entonces cultivo una actitud de humildad y de honra en lo que voy a hacer. Sí, señor. Cristian, una pregunta. Con este tipo de versículos se ha pegado mucha gente para decir que una persona que tenga algún defecto físico o algo no pueda predicar, pueda hacer una oración en un púlpito. Bueno, pues no lo he escuchado, pero sí creo que en algún momento alguien podría decir que en el Antiguo Testamento, no solamente las ofrendas, sino los mismos levitas no debían tener ningún defecto físico para presentarse delante de Dios. Una de las diferencias que tenemos hoy en día bajo el nuevo pacto, ¿cierto? No estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, es que precisamente en Juan se nos hace un cambio un poquito del sistema de adoración, donde ya no estamos bajo el sistema levítico, donde solamente una tribu y un grupo de personas pueden presentarse delante de Dios, sino aquellos que son escogidos como sacerdotes, ¿cierto? Recordemos eso. ¿Quiénes se pueden presentar delante de Dios en el Antiguo Testamento? Solamente los sacerdotes. Pero ya hemos visto, Primera de Pedro nos ha enseñado que aquellos que han creído en Cristo Jesús, que su pueblo es una nación ¿de qué? De reyes y sacerdotes. O sea, que ¿quiénes somos sacerdotes en este salón? Todos aquellos que hemos confiado y depositado nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, al hacernos sacerdotes, Él mismo nos está habilitando por el sacrificio de Cristo para acercarnos delante de Él. Entonces, los requisitos ya no son externos, sino que son internos en el poder acercarnos y poder pararnos aquí a predicar o a orar o a hacer cualquier otra cosa. Buena pregunta, gracias. Listo, entonces, pense también usted en todo lo que hace, ¿cierto? Gratitud, la actitud con la cual venimos, ¿cierto? El tiempo que presentamos delante de Dios. Esto créanme que abarca muchísimo, por eso quisiera que usted lo meditara mucho en su corazón, ¿sí? Es decir, como que el tiempo que yo reservo
¿Con qué actitud vengo al culto en la mañana? ¿Como este es el mejor tiempo, se lo presento con excelencia? ¿O de pronto estoy pensando en otras cosas, en otros eventos, en que se acabe esto rápido porque tengo rápido que ir a otro lugar? Y no lo separo como esto es un tiempo de excelencia para Dios, ¿sí? Le doy una aplicación muy personal. Esto ya es de mi parte, yo con Dios, ¿sí? Pero para mí, por ejemplo, es muy importante, sobre todo cuando tengo que presentar la palabra de Dios, mi apariencia. No porque Dios vea mi apariencia, sino porque yo le quiero brindar excelencia. Entonces, la razón por la cual me pongo una corbata, me pongo un vestido, es porque me vestiría así para un matrimonio, me vestiría así para un evento importante. Para mí esto es una de las cosas más importantes que yo hago y me visto correspondiente a eso porque yo personalmente, yo le quiero dar honra a Dios y ser excelente en la manera en que lo estoy haciendo, ¿cierto? No estoy diciendo que todos tienen que venirse en corbata un domingo en la mañana, pero sí creo que hasta eso lo debería pensar uno cuando se viste. Hoy me he visto, voy delante del Señor, quiero honrarle incluso con esto, o sea, me quiero decir excelentemente para Él, todo lo que voy a hacer, ¿cierto? No para que me vean las personas, no porque quiero impresionar, no porque Dios vea esto, sino es una actitud del corazón que abarca todo, ¿cierto? El cómo llego, el llegar a tiempo, la actitud con la que canto, el amor que yo dispongo, abarca lo externo y lo interno. Eso quiero que sea muy importante, que no es que buscamos solamente las cosas externas, porque Dios mira el corazón, amén, Dios mira el corazón, pero es interesante que aunque Dios mira el corazón, exigía también dentro del culto Antiguo Testamento cosas externas que demostraban la actitud interna del corazón. Entonces, una actitud en Malaquías es esa adoración con excelencia y con sacrificio delante de Él. Ahora, vamos a Nehemías 9, nuevamente, Nehemías 9, y vamos a hablar acerca de algunas características que vemos acá acerca de la adoración. Nehemías 9, permítame ir aquí al versículo 1. En el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Listo, entonces, ¿cuál es una de las primeras cosas que usted ve que estaban haciendo los israelitas? ¿Cómo vinieron? ¿Cómo? Ok, la primera es esta. En ayuno. Ahora, ¿cómo así que vinieron en ayuno? ¿A qué nos referimos con esa idea? Bueno, yo quisiera pensar en esto. Y es que hubo un tiempo para ellos de preparación. ¿Listo? O sea, ellos dijeron, vamos a acercarnos a Dios. Ya venían del capítulo 8 de haber leído la palabra, de entender la importancia. Esta era una fiesta. En el capítulo 9 están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Entonces ya había un conocimiento de qué es lo que vamos a hacer. Y el pueblo tomó una decisión y es de venir en ayuno. Entonces, de venir con un corazón preparado para adorar a Dios. Ese era el propósito del ayuno. El propósito del ayuno no era venir sin comer porque con el estómago vacío se llena más del Espíritu Santo. No, esa no es la razón realmente del ayuno, ¿cierto? Sino era el poder venir con una actitud de humillación, de búsqueda de Dios, de hambre de Dios. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, los momentos en los que hay una proclamación de ayuno son los momentos donde hay una búsqueda desesperada de Dios, donde hay una necesidad de Dios tan grande que se está quitando los espacios de comer y de preparar la comida con el propósito de usar esos espacios para buscar a Dios y humillar el corazón delante de Dios. Así que una de las cosas que usted ve en Nehemías 9 y que es importante para nosotros hoy en día es cómo nos preparamos. ¿Cómo preparamos el corazón para buscar a Dios al venir a adorar? Entonces fíjese que aquí yo no he entrado al culto todavía. Todo esto que hemos hablado es antes del culto. Y es algo que yo quiero que usted lo vea, que para que como iglesia, como comunidad, presentemos una adoración que exalta a Dios. No empieza con el director, no empieza con el grupo de alabanza, no empieza con la selección de canciones que tengamos, no empieza con el orden del culto que estemos viendo. Todo empieza antes con la actitud que traemos en nuestro corazón. Particularmente acá una pregunta importante es ¿cómo nos
preparamos? ¿De qué manera estamos buscando a Dios? Hay un pasaje que me causa mucha curiosidad, 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, si lo quiere buscar ahí un segundo. El contexto no es el contexto de adoración, pero sí nos habla algo acerca de la actitud o la intensidad con la cual uno busca a Dios. Dice 1 Corintios 7, versículo 5, no se priven el uno del otro. Está hablando aquí de las relaciones sexuales entre un esposo y una esposa, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. ¿Para qué? Para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los siente por causa de la falta de dominio propio. Entonces, como les digo, este pasaje habla acerca de la entrega mutua que tenemos como esposos y de el entregarnos en una relación sexual. Pero miren lo que dice. No se priven del uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Lo que yo quiero rescatar acá es la intensidad y la intencionalidad de la oración como la estaba viendo Pablo, ¿sí? Que una pareja que quería dedicarse a orar, no iba a tener tiempo incluso de tener relaciones íntimas, porque estaban dedicados a orar. Y eso que para mí es como un llamado, porque me dice, oiga, ¿y yo cuánto oro? O sea, yo digo, oré con mi pareja y lo que oramos fueron 5 minutos, 3 minutos, un minuto antes de acostarnos a dormir y digo, ya oramos. Pero me llama mucho la atención la intensidad con la cual Pablo está aquí diciendo de búsqueda de Dios, de cómo buscamos nosotros al Señor. Mire Mateo 6, un segundo conmigo, Mateo 6, 19. Acá hay un principio que estuvimos estudiando hace unos cuantos meses, ese principio del tesoro, ¿cierto? 6:19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Versículo 21, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Pensemos en ese último versículo. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y en el concepto de prepararnos para adorar. ¿Ve cómo estamos tratando de unir esas dos ideas? ¿Por qué va a ser un cambio? ¿O cómo afecta el que yo me prepare para adorar antes de un domingo? La actitud que yo voy a tener durante el domingo, durante el servicio. Depende de lo que yo esté atesorando. Si yo el día anterior estaba atesorando otras cosas o mi mente está atesorando otras cosas o incluso en la mañana estoy pensando y mi mente está ocupada con muchas otras cosas que no son ese deseo de adorar a Dios, cuando llegue acá no voy a tener un corazón que está tan dispuesto a adorar a Dios. Pero si yo estoy atesorando a Dios y mi pensamiento está en Él, si estoy cultivando eso, si estoy pensando en la mañana en lo importante que es este culto, en lo importante que es venir a adorar, si leo, si preparo mi corazón, entonces adivine qué, llego acá y mi corazón está hinchado porque estoy atesorando a Dios y por lo tanto mi corazón está centrado en Dios. Entonces prepararnos para adorar es una etapa muy importante. Los israelitas lo hicieron a través de ese ayuno, de estar humillados, de estar delante de Él. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Entonces, paro ahí un segundo, hago una pausa y quisiera que usted pensara usted, no la gente, no la iglesia, no, yo. ¿Cómo me podría yo preparar mejor para venir a adorar a Dios un domingo en la mañana? Le voy a dar un minuto para que lo piense. Piénselo un minuto. Trate de llegar a una o dos aplicaciones prácticas de cómo se prepara usted, ya sea el sábado en la noche o un domingo en la mañana, para tener una mejor actitud de adoración.
Le doy algunas ideas. Si usted tiene alguna diferente, me gustaría escucharla. Maneras en las cuales puedo yo preparar mi corazón y mi mente para poder adorar al Señor. Número 1, cosas que me han ayudado a mí. De pronto usted lo pueda ver. El estar orando por el culto y estar orando por el predicador que va a predicar el domingo. Desde que lo hablamos hace un par de semanas, he tratado de practicarlo un poco más y cómo cambia mi actitud y al contrario crea una anticipación en mi corazón de escuchar a la persona por la cual estoy orando y de participar en oración. Entonces, el orar antes durante la semana por el culto y orar por el predicador me ayudan a prepararme. Número 2, me ayuda muchísimo estar escuchando las canciones que cantamos aquí entre nosotros. Por el chat ahorita voy a publicar nuevamente la lista que tenemos en Spotify de canciones de A Sus Pies, pero tenerla en la semana me ayuda muchísimo a mí a estar pensando en las canciones y que cuando llegamos y escucho la canción como me emociono un poco más porque he meditado en eso, he meditado en la letra y me ayuda a pensar en eso. Tercero, me ayuda muchísimo cuando en la mañana, el domingo en la mañana, tengo un tiempo para leer la palabra, aquietar mi corazón y leer algo de la palabra, ¿cierto? Trato de leer algo de los evangelios o de las epístolas que me estén recordando acerca de Cristo y me ayudan a preparar mi corazón y mi mente. Esa es una manera. Cuarta, me ayuda muchísimo cuando así tenga pensado o no tenga pensado participar en la cena del Señor, puedo preparar algo en mi corazón para traer una ofrenda, para traer un pensamiento, para pensar acerca de lo que Cristo ha hecho por mí. Y esto es hombres y mujeres, como lo hemos dicho, todos traemos algo en lo cual estamos meditando durante la cena, aunque públicamente lo estén participando los varones. Esa es una cosa que me ayuda a mí también bastante. Entonces ahí hay 4 cosas prácticas que a mí me han ayudado. No sé si usted tiene alguna que haya pensado que le ayudaría a usted o que le sirve, que la ha practicado. Ok, ¿cómo te ayuda eso? ¿Cómo te ayuda a llegar temprano a preparar tu corazón, Pipi? Pues yo lo pensaba en que a veces, o sea, creo que cuando uno llega tarde a un lugar, puede uno llegar temprano. Quizá eso refleja que no es tan importante para mí. Por ejemplo, yo pienso, no sé, en una entrevista de trabajo, que nos atreviéramos a llegar tarde, o una persona que, no sé, yo anhelo ver mucho, yo anhelo ser lo más puntual posible para no perder ningún tiempo valioso en ese momento. Entonces, de esa manera, creo que es una muestra de honra al Señor, en mi caso, pues, por llegar temprano al culto, y también de esa manera generar una concentración. Porque si uno llega en medio de las canciones, creo que también, o si uno llega tarde, pues tomar la cena. En cambio, llegar desde el principio, antes de que empiece todo, pues ya uno puede exponer más su corazón. Y también eso honra a los hermanos, porque definitivamente como que vayamos llegando de uno en uno, a que empezamos todos juntos el culto. Ok, excelente, gracias. Ahora, ya te doy la palabra, Patrick. Ahora, fíjense algo muy importante en esto. Entonces, no se sienta mal si usted a veces ha llegado tarde, no estamos diciéndolo con condenación, por favor. Creo que todos hemos llegado tarde en algún momento, pero estamos hablando de cómo esas cosas cultivan. Algo que me impresionó muchísimo cuando estuve congregándome en Estados Unidos era una práctica que hacían la gran mayoría de los creyentes, y es que ellos llegaban 15 minutos antes, se sentaban en las sillas y estaban en silencio durante 15 minutos antes de comenzar el culto. Y uno llegaba, la primera vez que yo llegué, dije, uy, llegué temprano, bien, lo logré. Llegamos a las 8:40 y cuando vi, y ya estaba el 80% de las personas en el inicio, yo llegué tarde. Y estaba todo el mundo callado, ahí con la Biblia, y yo ya empezaron a predicar, y llegué y me senté, y nadie hablaba, y yo decía, pero luego no comenzó el culto, ¿qué pasó acá? Cuando ya me di cuenta, no, es que tenían esa práctica de llegar temprano, de aquietar el corazón y de estar meditando en la palabra, preparándose para adorar al Señor. Y eso me impresionó muchísimo de parte de ellos y me pareció una manera interesante. Algo que dices que es muy importante. Fíjese la diferencia cuando uno está corriendo a cuando uno tiene tiempo. Cuando uno está corriendo no disfruta nada. ¿Sí o no? Y hasta pelea y hasta se pone de mal genio, pero cuando uno llega a tiempo tiene más espacio como de disfrutar, de hablar, de decir las cosas. Entonces, esa es una manera interesante, me parece buena de preparar. Martí, ¿qué vas a decir algo? No, pues en la práctica mi hijo me hacía pensar que pues
Excelente. Porque si es verdad, uno en la mañana en las carreras y no se desconecta totalmente y llega uno indispuesto, llega con el afán, ay, me voy a buscar, pues porque ha pasado Muy bien. en la vida real. Y hablando de cómo me preparo, también, hoy precisamente una hermana me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y por qué estás bien? Y le dije eso, porque Dios es bueno. Entonces, en el transcurso de una semana, y hoy pensaba yo en la mañana de eso, que Dios es bueno por las bendiciones y misericordias, es meditar lo que Dios hace bueno en la semana. Y pues para dar gracias, uno lo puede hacer en la casa, pero qué bonito venir junto con los hermanos, poder compartir y alabar a Dios y dar gracias en comunidad. Ujú. Amén. Sí, estoy cargado de cosas que agradecerle a Dios y cosas que puedo compartir con otros. Eso me parece también que es bonito. Cuando nos preparamos, pensemos que la adoración es en comunidad, ¿cierto? Y qué chévere pensar yo durante la semana el poder tener cosas que decir como que, uy, tengo algo que compartir con el hermano en la iglesia, tengo algo que decirle. Y recordemos que la adoración no es solamente en los 2 horas que tenemos acá en el culto. Estamos adorando a Dios cuando llegamos y saludamos a las personas y decimos algo como, ¿cómo estás? Bien, Dios es bueno, pasó esto en mi vida esta semana. O al finalizar y hablar con una persona y compartirnos que Dios me habló esta semana de esta manera. Estamos exaltando a Dios y adorándolo a Dios como comunidad. Permítame seguir para poder avanzar un poquito. Otra manera en la cual ellos se prepararon, Nehemías capítulo 9, fue a través del lamento, que esto es bien interesante y no lo consideramos con frecuencia. Uno usualmente piensa en adoración y en alabanza, sobre todo en la iglesia, y piensa es en gozo, en alegría, en júbilo, pero miren cómo estaban vestidos el pueblo en ese momento. ¿Estaban vestidos de qué? De cilicio y ceniza o con polvo sobre sí. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento cuando una persona se ponía silicio sobre su cabeza? ¿Lo recuerdan? Por un lado, arrepentimiento, una tristeza, un dolor, ¿cierto? Y uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Se estaban preparando para adorar a Dios y estaban con dolor? ¿Se estaban preparando para adorar a Dios, pero estaban tristes? ¿Cómo así? ¿Sí? Ahora, ¿por qué estaban tristes? Esa es la razón importante. ¿Listo? ¿Qué era lo que los tenía ellos con esa sensación? En Nehemías capítulo 8 leemos que habían estado leyendo la palabra de Dios y esa palabra de Dios había producido algo en ellos. Acompáñame rápidamente a Isaías 6.5. Yo sé que se lo saben de memoria casi, es Isaías 6.1, pero es la reacción de Isaías cuando puede ver la grandeza y la santidad de Dios, ¿cierto? Al confrontarse con esa santidad de Dios, Isaías 6.5, ¿qué dice? Entonces dije, qué gozoso estoy de ver al Señor. Pues eso podría ser, pero la reacción de Isaías es, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Isaías al ver la santidad y la grandeza de Dios? Fue la de reconocer su pecado y su, ¿cómo se dice eso? Como que no alcanzaba, ¿cierto? Su falta de mérito para estar delante de Dios. Contemplar la santidad de Dios nos hace darnos cuenta de la pecaminosidad que nosotros tenemos. Me parece interesante, mire aquí conmigo Lucas 5.8. Una de las reacciones que tienen los apóstoles, en este caso Pedro, cuando se da cuenta de la deidad de Jesús, ¿cierto? Aquí está Pedro, recuerden que esto es cuando lo llama Jesús, bajan al barco, se les llena el barco y el barco comienza a hundirse. Y esta expresión, ese momento es un momento en el que Pedro reconoce que Jesús es Dios. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? Al ver esto, Simón Pedro cayó de los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Mire nuevamente lo que dice Mateo 5.4 conmigo, Mateo 5.4. Habla acerca de bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, hay una actitud interesante que está sucediendo aquí en Nehemías. Cuando ellos vienen con ese silicio y ese polvo, ¿por qué viene? Porque se han dado cuenta, la palabra de Dios los ha expuesto y se han dado cuenta que son personas que están en pecado
y que se están presentando delante de Dios santo. Y hay una actitud de humildad, hay una actitud de humillación, hay una actitud de no somos dignos, pero nos presentamos delante de ti. Si usted mira hacia atrás, en Nehemías capítulo 8, versículo 9, mire lo que está sucediendo. ¿Por qué el pueblo va con esta actitud? ¿Qué es lo que los ha hecho tener esta actitud? Nehemías 8, 9 dice: entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Todos leímos Nehemías 9, ¿cierto? ¿Cuál es una de las cosas que más decía el pueblo en esa oración de Nehemías 9? Ahí, ¿qué vio usted? ¿Qué estaban ellos haciendo mucho en Nehemías capítulo 9? Uno, recordaban lo que Dios había hecho, pero dos, ¿qué más? ¿Qué se dio cuenta ahí? ¿Qué recordaban también aparte de lo que Dios había hecho? Sí, la ley, pero ¿qué más? Ok, la mala actitud del pueblo. Tú hiciste esto, pero nosotros hicimos esto. Tú nos dices tanto, pero nosotros nos apartamos. Había una convicción del pueblo de cómo habían fallado, de cómo se habían alejado de la voluntad de Dios. Y por eso tenían esa actitud de lamento. Entonces, hay una idea, por así decirlo, de ver y de ser conscientes del Dios santo al cual nos estamos acercando. Y eso viene solamente por exponernos a Dios. En el caso del pueblo de Nehemías, vino por exponerse a la palabra de Dios. Entonces, fíjense en esto interesante. Nuestra comunión diaria con el Señor existe porque tenemos comunión. No es una regla, no es un checklist que si yo no hago el devocional todos los días, entonces no tengo una buena relación con Dios. No, nos relacionamos con Dios porque tenemos la oportunidad increíble y preciosa de presentarnos del Dios que creó los cielos y la tierra todas las mañanas y de recibir de Él. Esa es la razón por la cual tenemos comunión. Pero hay un efecto, no es la razón para hacerlo, pero hay un efecto. Si durante la semana tú estás expuesto a la palabra de Dios, si estamos leyendo la palabra de Dios durante la semana, eso va a traer una convicción a nuestras vidas que se va a reflejar el domingo en la mañana. Se va a reflejar en poder ver lo increíblemente inmerecedores que somos y venimos con una actitud de cilicio y de arrepentimiento en nuestro corazón. Pero qué bueno que nosotros no nos quedamos solamente en eso, sino que el domingo venimos a celebrar alrededor del pan y el jugo de la vid, que aunque somos increíblemente inmerecedores, Cristo Jesús ha abierto un camino nuevo y vivo para que personas tan inmerecedoras como tú y como yo podamos venir a su presencia. Esto usted lo ha escuchado ¿cuántas veces en su vida? 1.000.000 de veces, ¿sí o no? Eso es como que usted lo tiene ya grabado aquí en la cabeza. Si yo lo digo y eso es como un piloto automático. Pero si usted durante la semana está preparando su corazón, está lleno de la palabra, esto que yo acabo de decir lo va a conmover y lo va a llenar de un deseo de adorar. Si esto es como que, sí, ya lo escuché y en la semana mi tesoro ha sido otro, mis pensamientos han sido otros, lo escucho y es como que, sí, ya lo sé. Y como que el director o el predicador no está diciendo nada nuevo, ya lo sé. Y no hace ningún efecto sobre mi vida. ¿Sí? Y recuerde eso, que una de las cosas que están haciendo las personas acá, incluso a veces el predicador, no siempre es decirnos cosas nuevas. Porque no queremos cosas nuevas, queremos las cosas que ya se han dicho de la palabra de Dios. Pero si todos nosotros estamos preparados y tenemos ese espíritu de humillación, estamos listos y escuchamos de una manera diferente. Déjeme ir rápidamente por lo siguiente. Otra cosa que hicieron es separarse de los extranjeros. Otra manera de prepararse era buscando esa pureza en su adoración. ¿Por qué de los extranjeros? Sobre todo en Nehemías hay un énfasis muy grande de separarse de los extranjeros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal por la cual el pueblo se fue al exilio? Porque adoraban ¿a cuáles dioses? A los dioses de los extranjeros, ¿cierto? Por esa razón, Dios les había dicho, guárdense, aléjense
no se mezclen, no se casen, pero los israelitas no escucharon y durante siglos siempre había un Baal, una Acera, un lugar alto, algún de los dioses de todos los cananeos, y en este caso, si iban a acercarse a Dios, dijeron, empecemos bien, hagámoslo como Él nos lo había pedido y separémonos de los extranjeros. Hay una pureza, hay un deseo de no llevar nada contaminado. Es otra manera en la cual nos preparamos, ¿sí? Recuerde, nosotros somos del mundo, no, somos de Dios, pero ¿estamos dónde? En el mundo, pero no somos del mundo. Eso es muy importante, porque estamos en el mundo y estamos expuestos a contaminarnos con el mundo. Y una manera de prepararnos para adorar es el no contaminarnos, el poder diferenciar entre las cosas que le agradan y no le agradan a Dios y preparar nuestro corazón. Hay momentos donde tenemos que estar en el mundo, pues a esto vamos, a esto vinimos, pero también hay momentos de separar, de preparar, de purificar nuestras vidas y nuestro andar para poder acercarnos al Señor. Segundo punto importante, aparte de la preparación, la confesión. ¿Listo? Primera manera en la cual adoramos a Dios adecuadamente es a través de prepararnos para adorar. Lo segundo es que durante la adoración y como parte de la adoración hay confesión. En la confesión es una parte muy importante. Mire conmigo Nehemías 9:2. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron de pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley y la otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Entonces, fíjese que en la adoración, en este pedazo de adoración que tenemos acá, no solamente es el adorar y tener corazones de gratitud, sino el confesar también es muy importante. Entonces, aquí una pausa rápida. ¿Por qué confesar es una parte importante de adorar? ¿Qué estamos haciendo cuando confesamos? ¿De qué manera confesar yo mis pecados le honra o gloria a Dios? Ok, porque nos humillamos delante de Él. ¿Qué dijeron por aquí? Ok, reconocemos quiénes somos. Ok, reconocemos que Dios es santo. Le estamos dando gloria a Él porque reconocemos que Él es santo. ¿Qué más? Ok, le damos gloria a Él porque Él nos está limpiando. ¿Por aquí dijeron algo? Porque estamos llegando a un arrepentimiento genuino. Y precisamente porque si queremos acercarnos a Dios de una manera que le honre, de una manera que Él le acepte, confesar es muy importante porque nos estamos alineando con Dios. Recuerde, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la verdad es 100% cierta, no es un poquito cierta. Entonces, si hay algo en mi vida que no está alineado con Dios, si hay una actitud en mi corazón, si hay una práctica en mi vida que claramente no honra a Dios, pero mis labios están diciendo cosas que honran a Dios, ahí no hay verdad. Ahí no hay verdad, no hay una adoración verdadera delante de Dios. Debe haber una correspondencia entre lo que mis labios dicen y entre lo que mis manos y mis pies están practicando. Cuando no la hay, no es un impedimento para acercarnos a Dios, y eso me parece interesante, sino que el requerimiento es la confesión. Confesar quiere decir que reconozco que no lo hay, le pido a Dios perdón por mis pecados, estoy de acuerdo con Él, no lo digo simplemente por remordimiento, y eso es muy diferente. ¿Sí? No estoy diciendo como que me siento mal porque estoy en la iglesia, entonces le digo a Dios perdóname, pero realmente no hay un cambio en mi corazón. No, la confesión verdadera es que mi mente se alinea con Dios. Estoy de acuerdo que la manera en la cual yo estoy viviendo no está de acuerdo al Dios al cual yo adoro, y tengo una confesión delante de Él con un deseo de cambio profundo en mi vida. Y entonces confieso delante de Él. Y si se da cuenta, en Nehemías 9 hay confesión. Hay confesión. Están exaltando quién es Dios, pero al mismo tiempo se está confesando los pecados de las personas. La confesión despeja nuestra vida de oración. Nos permite acercarnos delante de Dios. Quita los obstáculos
que hay para que nosotros nos acerquemos a Dios con libertad. Entonces confesamos constantemente delante de Él. Acompáñame rápido a Nehemías. Quedan un par de minutos aquí para terminar, qué pena. Y Nehemías, fíjese acá. En el capítulo 5 comienzan ellos a adorar a Dios, lo exaltan, le dan bendición, le dan alabanza. Pero fíjese entonces en este patrón que están haciendo. La adoración nuevamente es centrada en Dios. Reconoce quién es Dios y qué ha hecho Dios. Tú eres Señor, tú hiciste los cielos, hiciste los mares. ¿Qué hace Dios? Da vida a todos ellos. Reconocen la grandeza y la realeza de Dios. Fíjese que sigue siendo, tú eres el Señor que escogiste a Abraham. Recuerda en gratitud todo lo que Dios ha hecho por el pueblo. Fíjese cómo recuerdan el pacto que hizo con ellos, las promesas que Dios le ha hecho, cómo Dios ha cumplido la palabra. ¿Quién es Dios? Que Él es justo. ¿Sí? Es precioso esta oración. ¿Sí? Yo le sugiero que esta semana, si usted quiere, haga un repasito por Nehemías 9 y simplemente señale eso. Esto le puede ayudar a adorar a Dios durante la semana. Busque todas las cosas que Nehemías 9 dice que Dios es y que Dios ha hecho. Y tenga un tiempo de adorar a Dios por esas cosas que Él es y que Él ha hecho. Pero fíjese entonces cómo más adelante, después de reconocer todo lo que Dios ha hecho, el pueblo confiesa no solamente lo que ellos hicieron, lo que sus padres habían hecho. Eso me parece interesante, porque nuevamente, somos muy individualistas en cómo adoramos a Dios, pero recordemos que somos comunidad. Y si como comunidad fallamos, como comunidad confesamos. Mire acá, rehusaron escuchar, no se acordaron de las maravillas, fueron tercos. Aquí están confesando lo que sus antepasados habían hecho, pero lo están colocando delante de Dios. ¿Sí? Lo están poniendo delante de Él. Hicieron un becerro fundido, cometieron grandes blasfemias. Entonces todo esto, fíjese que es confesión del pueblo delante de Dios, pidiéndole perdón por esto y preparando su corazón para Él. Si se da cuenta, todo lo que el pueblo está diciendo viene de un corazón que está lleno de la palabra de Dios. Usted lee ese Nehemías 9 y es como si estuviera leyendo Deuteronomio, como si estuviera leyendo la palabra de Dios. Es impresionante. Las oraciones están llenas de la palabra de Dios. Entonces, escuchar la palabra nos prepara y nos hace adorar a Dios de la manera correcta. Recuerde, en espíritu y en verdad. Yo puedo venir aquí con muchas emociones, puedo venir aquí con muchas ideas, pero no son necesariamente la verdad de la palabra de Dios. Pero si cada uno de nosotros viene lleno de la palabra, recuerda lo que meditábamos hace 8 días en Colosenses, ¿cierto? Que la palabra de Dios o la palabra de Cristo, ¿qué? Permanezca abundantemente en ustedes, para que entonces con salmos, himnos y cánticos espirituales nos animemos a alabar al Señor nosotros. La palabra de Dios es muy importante para poder nosotros adorar a Dios. Básicamente, ellos leyeron las escrituras por 3 horas y luego por 3 horas confesaron y adoraron. ¿Se imagina ese culto? 3 horas solamente leyendo las escrituras. 3 horas de enseñanza, 3 horas en las cuales estaban llenando de la palabra de Dios. Y luego de esas 3 horas de estar llenos, quedaron tan llenos que por otras 3 horas pudieron adorar y confesar. Adorar y confesar. Hay una reacción a la palabra, me encanta eso. Tenemos que cultivarla nosotros como iglesia. Amados, recordemos Santiago. Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Recordemos Mateo 7. Mateo 7, Jesús compara al necio y al sabio. El necio es el que escucha la palabra, pero no hace nada con ella. El sabio es el que la escucha y obedece. Y es como el que construye sobre la piedra y no sobre la arena. Entonces, parte de adorar es cómo reaccionamos a la palabra. Una vez más, vuelvo, insisto, la adoración no es solamente de 10:15 a 12:15, 12:30. La adoración es todo el tiempo. Cuando se acaba el culto, hermanos, yo los sigo animando. Hay varias personas que ya lo hacen. Me alegra mucho cuando escucho al final o escucho durante la semana personas que están hablando de la prédica.
que están comentando la prédica. ¿Le puedo dar un ánimo? Antes de, hace parte, evaluar la prédica, qué está bien, qué está mal, qué nos gustó, qué no nos gustó. Es una parte importante, pero antes de llegar a esa parte, lo quiero animar a cultivar una actitud de ¿y qué hago con esto? ¿Qué me enseñó Dios? ¿Qué me está retando Dios a hacer? ¿Qué va a cambiar en mi vida con lo que acabé de escuchar de la palabra de Dios? Algunas cosas se las pudo decir el predicador en aplicación, pero otras no. Otras quizás salen de la conversación entre nosotros y la convicción que crea Dios acerca de la palabra de Dios. Entonces hay una extensión de la prédica cuando nosotros estamos hablando no del predicador, no de la prédica como tal, sino de la palabra de Dios que fue abierta en ese momento. Entonces quiero animarlos a que tengamos esa actitud de mirar la palabra de Dios y preguntarnos, ¿y qué me dice? ¿Qué me enseña? ¿Qué aplicamos? ¿Qué cambia? Y que eso nos anime a ponerlo, ¿cierto? Nuevamente, no sin dejar a un lado el hecho de que, claro, nos evaluamos, nos animamos, tratamos de mejorar cada día más la exposición de la palabra de Dios, pero cultivemos un corazón que está buscando aplicar y vivir la palabra de Dios para adorarle verdaderamente. Entonces, preparémonos para adorar. Tenemos ahorita ya mismo un culto para adorar al Señor, pero sobre todo que tomemos esto en mente para seguir preparándonos y adorando al Señor el resto de nuestras vidas. Permítame orar. Padre, gracias por ese tiempo que nos regalas, tu amor, tu cuidado y tu bendición. Permítenos hoy, mi buen Señor, adorarte, bendecirte y amarte y exaltarte como solo tú te lo mereces. En tus manos dejamos el culto de esta mañana. Oh Señor, llévanos a adorarte. Señor, llévanos a adorarte verdaderamente, en espíritu y en verdad, mi buen Señor. Que te complazcas de nuestra adoración esta mañana y que esta iglesia sea una iglesia que te adore en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.